Hola con todos. El tema de hoy es diagnóstico y clasificación de diabetes mellitus en base a la guía del 2024 de la ADA. Es Sebastián quien les habla y comencemos. Entonces, algunas generalidades con respecto a la diabetes mellitus. Como sabemos, hay varios factores que pueden dar lugar a el origen de la diabetes mellitus. Tenemos entre ellos a la disfunción de la célula beta, que, como voy a abordar más adelante, puede verse a algunos factores, pueden ser genéticos, puede ser estrés metabólico, entre otros, lo cual conduce a una disminución en la producción de insulina. Por otro lado, también tenemos a la resistencia a la insulina, como tal, en los tejidos que son sensibles a la misma. Por ejemplo, el músculo esquelético y el tejido adiposo, debido a diferentes factores como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, la inflamación crónica, medicamentos, entre otros. Esto puede dar lugar a que la insulina tenga un menor, o más bien que estos tejidos tengan una menor respuesta fisiológica a la insulina, y es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Y después tenemos otros factores, como por ejemplo un aumento de la producción de glucosa, principalmente a través del hígado, mediante la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Todo esto, en última instancia, va a conducir a lo que es la hiperglicemia. Bien, ahora, a lo que vinimos. ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? Evidentemente, lo que primero tenemos que demostrar es la presencia de hiperglicemia. Y esto lo podemos conseguir a través de dos maneras o dos criterios. El primero es la glucosa elevada en plasma venoso o bien el porcentaje de hemoglobina glicada. Recordar muy bien este término, glicada. En algunos casos hay errores y se termina confundiendo el término glicada con glicosilada. Son procesos diferentes, bioquímicos diferentes. Estamos hablando aquí de la hemoglobina glicada, o también conocida como HbA1c. Bien, ahora vamos a ver. Los diferentes factores que les mencioné al principio, al juntarlos, nos va a permitir determinar la clasificación de la diabetes mellitus, que como vemos hay varios tipos que vamos a abordar y vamos a saber cómo diagnosticarlos al final de este video. Entonces tenemos la diabetes mellitus tipo uno, que es la autoinmune, la tipo 2, monogénica, la pancreatogénica, la medicamentosa y la gestacional. Bien, este es el nivel de evidencia que vamos, o los niveles de evidencia que vamos a manejar a lo largo de las recomendaciones que les voy a mencionar, basándonos evidentemente en la guía ADA 2024. Entonces tenemos el nivel de evidencia A, el cual está sustentado principalmente por ensayos aleatorizados, bien conducidos y generalizables, que incluyen ensayos multicéntricos bien conducidos. También puede basarse en metaanálisis con una adecuada calidad. Después tenemos el nivel de evidencia B, el cual consiste o está sustentado por estudios de cohortes bien conducidos, el cual incluye estudios de cohortes prospectivos o metaanálisis de estudios de cohorte. Bien, también está incluido aquí caso control bien conducidos. El nivel de evidencia C está sustentado por estudios mal controlados o no controlados en lo absoluto, que incluyen ensayos clínicos aleatorizados con uno o más errores metodológicos mayores o tres o más errores metodológicos menores que pueden invalidar los resultados. También estudios observacionales con alto potencial de sesgo, evidencia de series de casos o informes de casos, y por último tenemos el nivel de evidencia E, que básicamente es en base a la experiencia clínica. Bien, entonces vamos con las recomendaciones de cómo llegar al diagnóstico como tal
de diabetes mellitus, sin todavía caer en tomar en cuenta la clasificación. Entonces, primero, diagnosticamos diabetes mellitus basándonos en los criterios de hemoglobina glicada o A1C o bien en glucosa plasmática de sangre venosa, principalmente. Ya sea en cuanto a esta última, en cuanto a la glucosa plasmática, ya sea por glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa utilizando 75 gramos de glucosa y midiendo la glicemia a las 2 horas, o un valor de glucosa aleatorio acompañado de síntomas o clínica característica de hiperglucemia, como por ejemplo, lo que la P de pérdida de peso, las tres Ps, la P de pérdida de peso, la de poliuria y la de polidipsia. Bien, esos son los clásicos de la hiperglucemia. Y después esto tenemos un nivel de evidencia A. Después tenemos en ausencia de hiperglucemia inequívoca, por ejemplo, con crisis hiperglucémicas como una cetoacidosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar, el diagnóstico requiere una prueba confirmatoria. Es decir, que si no tenemos clínica de diabetes mellitus, de los síntomas clásicos o de las crisis, vamos a necesitar más de una prueba, usualmente dos, para llegar al diagnóstico de la diabetes mellitus. Bien, ahora vamos con cómo llegar al diagnóstico mediante los exámenes de glicemia. Ya, entonces tenemos que demostrar la glucosa elevada en el plasma venoso. Esto lo vamos a conseguir a través de tres exámenes, que pueden ser cualquiera de estos, no tienen que ser todos al mismo tiempo. Tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa, el cual recordemos que consiste en que le damos al paciente una solución que contiene 75 gramos de glucosa, habiendo estado 8 horas en ayunas. Bien, 8 horas, es muy importante este valor. En ayunas y después de 2 horas, bien, después de 2 horas se mide la glicemia. Después tenemos la glucosa plasmática en ayunas, que de igual manera son 8 horas. Y por último tenemos la glucosa aleatoria, que es una glucosa, un examen de glicemia que le podemos hacer en cualquier momento, siempre y cuando el paciente presente clínica. Por ejemplo, los síntomas clásicos, que son los de poliuria, polidipsia y pérdida de peso, o bien una crisis, una cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar, como les mencioné antes. Bien, ahorita les voy a hablar principalmente del diagnóstico en individuos que no están en embarazo. Al final vamos a hablar un poco más en detalle acerca de la diabetes gestacional. Bien, ahora, ¿cuáles son los puntos de corte que vamos a utilizar para determinar el diagnóstico de diabetes mellitus? En el caso del test de la tolerancia oral a la glucosa, el punto de corte, es decir, el umbral a partir del cual el valor por encima nos va a indicar que hay diabetes como tal, va a ser 200 o más miligramos por decilitro a las 2 horas de haber ingerido la solución con glucosa. En el caso del examen de glucosa plasmática en ayunas, el punto de corte va a ser 126 miligramos por decilitro o más, y el de la glucosa aleatoria va a ser 200 miligramos por decilitro o más. Bien, podemos utilizar dos criterios, o más bien uno de estos dos criterios, o bien el de glucosa elevada en plasma venoso o bien el de hemoglobina glicada. Y aquí el punto de corte va a ser de 6,5% o más, ya, lo cual puede ser más de 48 milimoles por mol. Ahora es importante aquí mencionar algo con respecto al examen de la hemoglobina glicada, y es que tiene que estar certificado por este programa de estandarización nacional de glicohemoglobina, por sus siglas NGSP, y estandarizado al ensayo de CCT. Bien, y además aprobado por la FDA. Bien. Algunas consideraciones que son importantes en cuanto a estos exámenes para llegar al diagnóstico de diabetes mellitus es que
Tanto la hemoglobina glicada como el test de tolerancia oral a la glucosa, como la glucosa plasmática en ayunas, son adecuados como parte del screening y diagnóstico de prediabetes y diabetes. Ya, y un examen como tal que no tiene evidencia suficiente a favor para el screening o diagnóstico es el monitoreo de glucosa continuo. Y aquí les dejo este cuadro que resume lo que les he mencionado previamente. Ya, otras consideraciones en cuanto a los exámenes de glucosa o de glicemia como tal es sus desventajas. Bien, las desventajas es que en los exámenes que se requiere ayuno, los pacientes pueden reportar dicho ayuno de manera falsa. Puede que que su ayuno sea solo de 5 o 6 horas y entonces eso puede alterar los resultados. También los exámenes de glicemia son sensibles y más bien una palabra más adecuada sería son susceptibles a eventos agudos y actividad física. Con eventos agudos me refiero, por ejemplo, a infección, por ejemplo, a un infarto de agudo en miocardio reciente. Eso puede alterar los resultados, puede elevar la glucosa falsamente, o bueno, no falsamente, pero transitoriamente. Bien, también si es que no se procesa rápidamente la muestra, los resultados pueden disminuir, más bien los niveles de glucosa pueden estar falsamente bajos, pueden disminuir durante el procesamiento, si es que no han sido rápidamente procesados y almacenados. Y en cuanto algo que olvidé mencionar previamente, en cuanto al test de tolerancia oral a la glucosa, es que los 3 días previos a la realización del examen se requiere una dieta mixta con al menos 150 gramos de carbohidratos. Bien, en cuanto a las consideraciones que debemos tener para el examen de hemoglobina glicada, es primero las recomendaciones que nos da la ADA. Bien, como les mencioné, el examen que realicemos debe estar certificado por el programa NGSP y estandarizado al ensayo de control y complicaciones de la diabetes o DSST. Además, tiene que estar aprobado por la FDA. Eh, Adicionalmente, la discordancia marcada entre los valores de hemoglobina glicada y los valores de glucosa en sangre de manera repetida nos debe hacer sospechar de que quizá hay un problema con cualquiera de estas pruebas. Bien, y ya les voy a mencionar más adelante cómo lo solucionamos, cuál es el procedimiento más adecuado a seguir. Eh, En condiciones asociadas con una relación alterada entre la hemoglobina glicada y la glucemia, como por ejemplo en algunas condiciones en las cuales hay alteraciones de la hemoglobina, por ejemplo en condiciones de variantes de hemoglobina, eh, por ejemplo en las talasemias o en la anemia falciforme, también en otras circunstancias como en el embarazo, particularmente el segundo y tercer trimestre, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que puede conducir a hemólisis, infección por VIH, hemodiálisis, pérdida de sangre reciente o transfusión, terapia con eritropoyetina. Aquí se prefiere no utilizar la hemoglobina glicada como examen de elección para el diagnóstico de diabetes mellitus, sino principalmente basarnos en los exámenes de glucosa plasmática, puesto que todas estas condiciones pueden llegar a alterar la interpretación del examen. Ya pueden dar eh, resultados falsamente bajos. Ventajas en cuanto al examen de hemoglobina glicada es que no requiere ayunas para su realización. Hay baja probabilidad de que se altere por eventos agudos, puesto que recordemos que la hemoglobina glicada refleja la glicemia durante los últimos 120 días. Es un marcador un poco que indica un poco más de cronicidad. Ya las desventajas son que tiene una sensibilidad más baja en relación a los exámenes de glicemia, es un poco más costoso, no está ampliamente disponible en todos los países y como ya mencioné en esta recomendación,
es que los resultados pueden alterar, más bien las alteraciones en la hemoglobina pueden llegar a afectar los resultados del examen. Y bien, unas consideraciones finales en cuanto a la hemoglobina glicada es que pacientes con rasgo falciforme, es decir, que son heterocigotos, ya, heterocigotos, esto es importante mencionarlo, es decir, que tienen un alelo bueno y un alelo con la mutación, y recambio normal, es decir, que se ha determinado que no hay, por ejemplo, hemólisis, o más bien que el periodo de vida de los eritrocitos no es menor a 120 días, por ejemplo, no hay hemólisis activa. Esto hace al paciente candidato de de que se le pueda realizar un test de hemoglobina glicada, pero en este caso no debe tener interferencia de variantes de hemoglobina. En cuanto a la variante G20, 2A de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, del gen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, este se ha asociado a una disminución en la hemoglobina glicada del 0,8 en hombres y 0,7 en mujeres homocigotas y está presente en el 11% de los pacientes afroamericanos en Estados Unidos. Puede ser que en más pacientes, pero aquí es de donde tenemos más estudios. Bien, ahora les hice este algoritmo que les puede ayudar para llegar al diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces lo vamos a dividir en si el paciente es sintomático o es asintomático. Si es que los pacientes son sintomáticos, por ejemplo, presentan los síntomas clásicos, recuerden las 3P, o presentan una crisis diabética, aquí requerimos solo un resultado anormal sin confirmación. Es decir, con un simple resultado, con uno solo de glucosa aleatoria mayor a 200 miligramos por decilitro, hemos llegado al diagnóstico de diabetes mellitus. Por otro lado, en pacientes asintomáticos se requiere dos exámenes anormales. Pueden ser realizados al mismo tiempo o en dos momentos diferentes y pueden ser el mismo examen o diferentes exámenes. Bien, entonces aquí tenemos la glucosa plasmática, el test de tolerancia oral y la hemoglobina eh, glicada. Ya, aquí, si es que tenemos dos de estos exámenes anormales, pues llegamos al diagnóstico. Bien, pero si es que, por ejemplo, tenemos exámenes discordantes, debemos repetir el examen con el resultado anormal, con el que esté por encima del umbral. Es decir, si es que, por ejemplo, tenemos que el examen de glucosa plasmática en ayunas está normal, pero el test de tolerancia oral a la glucosa presenta un resultado mayor a 200, entonces vamos a repetir este examen. Y si es que nos sale anormal en este segundo examen, pues hemos llegado a confirmar el diagnóstico. Bien, ¿qué es lo que sucede si tenemos exámenes discordantes de manera persistente? Hay que considerar una investigación adicional para determinar cuál es la posible causa y considerar la realización de otros exámenes, por ejemplo, la fructosamina o de albúmina glicada. Y bien, por otro lado, si es que los resultados están cerca del umbral, es decir, están, por ejemplo, en 180, 190 en el test de tolerancia oral a la glucosa, o en 123, 125 en el de glucosa plasmática en ayunas, hay que educar al paciente sobre los síntomas que pueden estar asociados a la diabetes mellitus para que esté pilas, para que esté em, pendiente de si es que los desarrolla y repetir exámenes dentro de 3 a 6 meses. Bien, ya les mencioné antes la clasificación, solo quiero un poco mencionarles, profundizar un poco en esta clasificación. Es que recordemos que en el caso de la diabetes tipo 1, esta va a ser de naturaleza autoinmune, es decir, aquí anticuerpos van a dirigirse hacia los islotes de Langerhans, específicamente hacia las células beta, sus diferentes antígenos, y van a generar inflamación y van a generar en última instancia muerte de la célula.
En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, sabemos que es multifactorial y vamos a profundizar en eso más adelante. En la monogénica vamos a encontrar dos. Está la diabetes tipo MODI y la diabetes neonatal. En la pancreatogénica está asociada a algunas alteraciones del páncreas, algunas enfermedades del páncreas, como por ejemplo la pancreatitis, neoplasias del páncreas, fibrosis quística. Y en medicamentos tenemos algunos que pueden llegar a elevar la glucosa, están los glucocorticoides, los antirretrovirales, particularmente los análogos de nucleócido y los inhibidores de la proteasa. Y después tenemos la diabetes gestacional. Bien, ahora, bueno, con lo anterior ya saben cómo llegamos al diagnóstico de diabetes mellitus como tal. Ahora, es importante clasificarla en cualquiera de estas categorías, cualquiera de estos tipos de diabetes mellitus, puesto que el saber el diagnóstico nos permite individualizar el tratamiento del paciente. Por eso es muy importante tener esto, conocer esto. Ya, ahora, la guía del 2024 nos habla acerca de un cambio en el paradigma en cuanto a lo que conocemos con respecto a la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Un cambio en el paradigma. Y es que se sabe que la diabetes mellitus tipo 1 no es exclusiva de pacientes pediátricos. No inicia solo en pacientes pediátricos. Tenemos, por ejemplo, la diabetes LADA, la cual puede debutar en adultos y ahorita está considerada como una diabetes mellitus tipo 1. Y por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 puede debutar en niños y no es exclusiva, su diagnóstico no es exclusivo de adultos, puesto que con la epidemia de obesidad que tenemos en el mundo, el diagnóstico en personas menores ha ido incrementando. Bien. Además, antes se pensaba que solo en la diabetes mellitus tipo 1 había destrucción de las células beta. Y como tal, sí, solo en esta diabetes, en este tipo, hay destrucción como tal de las células beta. Pero en la diabetes mellitus tipo 2 también podemos encontrar eh, disminución de la masa de células beta, pero aquí principalmente por el estrés metabólico. Algunas características que nos facilitan diferenciar, nos ayudan a diferenciar la diabetes mellitus tipo 1 versus la diabetes mellitus tipo 2 son las siguientes. Una edad al diagnóstico menor a 35 años es más característica de diabetes mellitus tipo 1. Un IMC de menos de 25 kilogramos por metro cuadrado igual es más característico de diabetes mellitus tipo 1, aunque cada vez, como les mencioné, la obesidad va incrementando, su incidencia va incrementando. Una pérdida no intencional de peso, de igual manera más característica de la primera, cetoacidosis eh, es más común en diabetes mellitus tipo 1 y una glucosa plasmática mayor a 360 miligramos por decilitro al inicio de la enfermedad o cuando recién se la detecta es más característica de la primera. Ya, otra de las estrategias que nos proporciona la guía para poder diferenciar entre los tipos de diabetes está este abordaje AABBCC, en el cual tenemos age menor a 35 años, que va a ser, en este caso, va a ser más frecuente con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes monogénica, por ejemplo, la MODI, que haya historia de enfermedad autoinmune en el mismo paciente o en familiares, es más característico de diabetes mellitus tipo 1. El hábito del paciente, o específicamente el peso y el IMC, va a ser, si es que está incrementado, si es que presenta sobrepeso u obesidad, va a ser más probable diabetes mellitus tipo 2, aunque una no excluye a la otra. Si es que hay historia familiar, aquí pueden ser varias, de hecho, puede ser monogénica, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Bien, también el control eh, si es que no se controla el nivel de glucosa con terapias no insulínicas,
pues esto es más característico de una diabetes mellitus tipo uno, en la cual el tratamiento principalmente va a ser insulina, evidentemente. Y comorbilidades. Por ejemplo, si es fibrosis quística, va a ser una diabetes de tipo pancreatogénica. Si es que está siendo tratado con inhibidores del punto de control, puede ser una diabetes mellitus tipo uno, la cual fue inducida por los inhibidores del punto de control en pacientes que están con cáncer que están siendo tratados con estos medicamentos. O enfermedad autoinmune manejada con glucocorticoides. De igual manera, puede ser diabetes mellitus tipo uno, pero también puede haber, puede contribuir el uso de glucocorticoides a la hiperglicemia. Bien, ahora entremos de lleno con la clasificación de los diferentes tipos de diabetes. Primero tenemos la diabetes mellitus tipo uno. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la ADA? Bueno, primero, el cribado o screening para la diabetes mellitus tipo uno presintomática puede realizarse mediante la detección de los autoanticuerpos característicos de la diabetes mellitus tipo uno, como el anticuerpo anti-insulina, el anticuerpo anti-descarboxilasa del ácido glutámico o anti-GAD, los anticuerpos anti-antígeno de islotes 2 o IA2 o del transportador de zinc 8, CNT8. Tener múltiples autoanticuerpos de islotes confirmados es un factor de riesgo para que el paciente progrese a una diabetes clínica, una diabetes eh, sintomática. Las pruebas para disglucemia, es decir, el periodo antes del desarrollo de la hiperglicemia, pueden usarse para predecir mejor el riesgo a corto plazo. Ya vamos a abordar eso más adelante. Cuando se identifican múltiples autoanticuerpos de los islotes, se debe considerar la referencia a un centro especializado para una evaluación adicional y o que se considere al paciente para que ingrese a un ensayo clínico, aunque no en todos los países esto va a estar disponible, pero en los que sí está disponible, pues esto es lo indicado. Se recomiendan pruebas estandarizadas de autoanticuerpos de islotes para la clasificación de la diabetes en los adultos que tienen factores de riesgo fenotípicos que se superpongan con los de la diabetes mellitus tipo uno. Por ejemplo, la edad, la pérdida de peso, cetoacidosis o un tiempo corto hasta el inicio del tratamiento con insulina. Esto cabe mencionar, es nivel de evidencia E. Y ahora hablemos de algunas consideraciones en cuanto a la diabetes mellitus tipo uno, que van a ser súper importantes tanto para la práctica como para sus exámenes. Entonces, la diabetes mellitus tipo uno corresponde al 5 a 10% de todas las diabetes. No es la más frecuente. Los autoanticuerpos relacionados, o más bien, los autoanticuerpos que atacan a las células beta, se conoce que son el anti-GAD, el anti-insulina, el antígeno de los islotes tipo 2 y el transportador de zinc 8. Hay mayor riesgo en pacientes que tienen un haplotipo de complejo mayor de histocompatibilidad tipo DQB1 y DRB1. La seroconversión, es decir, el momento en el cual el paciente desarrolla anticuerpos, es poco frecuente antes de los 6 meses. Si es que el paciente desarrolla diabetes antes de los 6 meses, esto probablemente sea una diabetes monogénica de tipo neonatal. Se asocia a niveles de péptido C bajos o indetectables, puesto que recordemos que el péptido C suele secretarse junto con la insulina, y si no hay célula beta que secrete insulina, tampoco va a haber célula beta que secrete el péptido C. Bien, los pacientes con diabetes mellitus tipo uno, recordemos que esta corresponde a enfermedad autoinmune. Y pacientes con enfermedades autoinmunes tienen riesgo de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves,
enfermedad de Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis, anemia perniciosa. Y cuando se presentan muchas de estas alteraciones autoinmunes, hay que sospechar de estos síndromes autoinmunes poliglandulares monogénicos. Por ejemplo, el que se da por la deficiencia del gen aire, que recordemos que es este gen que permite que en las células, que durante el desarrollo, durante la maduración de las células, de los linfocitos, estos generen tolerancia hacia nuestros propios antígenos y no generen posteriormente enfermedades autoinmunes. Ya la deficiencia de este gen conduce al síndrome APC, que es el de poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis, distrofia ectodérmica. Y tenemos también, por último, el síndrome IPEX, que se asocia a mutación en el gen FOXP3, que de igual manera va a dar lugar a afectación autoinmune de glándulas endocrinas. La obesidad no excluye el diagnóstico, como había mencionado anteriormente, debido a que la obesidad cada vez más va incrementando. Se ha visto cierta asociación con infecciones virales, por ejemplo, con la del Coxsackie tipo B y con el SARS-CoV-2, en la cual se especula que puede deberse a que estas células generan inflamación en las células beta. Y por último, el tratamiento en pacientes con cáncer, por ejemplo, con melanoma o con cáncer de pulmón que reciben inhibidores del punto de control, estos fármacos se asocian a enfermedades autoinmunes desencadenadas por estos precisos fármacos. Pero cabe mencionar que se presenta en menos del 1% de los pacientes y se asocia a el haplotipo HLA-DR4. Se describen tres fases para la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos la fase 1, que es en la cual ya hay autoinmunidad detectable, es decir, se pueden detectar múltiples autoanticuerpos anti-islote, hay normoglucemia y no hay síntomas. Ya en este caso, eh, el paciente no presenta intolerancia a la glucosa o glucosa en ayunas elevada. En la fase 2 todavía se detecta la autoinmunidad a través de los autoanticuerpos, ya hay disglucemia, lo cual en la diabetes mellitus tipo 2 lo vamos a conocer como prediabetes, y aquí tenemos una glucosa plasmática en ayunas de entre 100 a 125 miligramos por decilitro, un test de tolerancia oral a la glucosa que nos da entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicada de entre 5,7 a 6,4 por ciento. Y tampoco es sintomática. Y ya la fase 3 por otro lado, está ya el paciente desarrolla hiperglucemia y es sintomática. Bien, aquí los autoanticuerpos pueden estar ausentes y se preguntarán por qué, puesto que al ya no tener las células beta, ya no hay el antígeno o el autoantígeno que genera la producción de anticuerpos, por lo tanto estos disminuyen. Algunas consideraciones importantes es primero la tasa de progresión. Recordemos que mayor riesgo de progresión va a haber si es que el paciente tiene un mayor número de autoanticuerpos, si es que la especificidad de los mismos hacia los antígenos de los islotes es mayor. Aquí repetí esto. Si es que los títulos de autoanticuerpos son elevados y también la edad de primera detección del anticuerpo. Mientras menor sea el paciente, pero usualmente después de los 6 meses, se detecte los autoanticuerpos, mayor va a ser el riesgo de progresión rápida. También considerar que el riesgo de progresión a enfermedad sintomática en pacientes que se encuentran en la fase 1 de la enfermedad va a ser en 5 años del 44% y los que están en fase 2 va a ser en 5 años del 75%. Ya, consideraciones finales en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 es algo que ya les mencioné previamente y es que actualmente la LADA es considerada diabetes mellitus tipo 1 porque el mecanismo es básicamente el mismo. Entonces, el diabetes mellitus tipo 1 va a hacer un diagnóstico en todo paciente con mecanismo autoinmune de destrucción de las células beta que conducen a deficiencia de insulina independientemente de la edad. Pero ¿cuál es la importancia del término LADA? Es que sencillamente los pacientes que desarrollan diabetes mellitus tipo 1
de manera tardía, en la adultez temprana, tienen menor riesgo de que la enfermedad progrese rápidamente. Estos pacientes van a tener progresión lenta y la duración de capacidad secretoria marginal de las células beta va a estar conservada por más tiempo. Por lo tanto, van a ser no dependientes de insulina por más tiempo en relación a los pacientes que desarrollan la enfermedad en la vida pediátrica. Eh, Además, importante considerar que los pacientes, que más bien en la población general, se puede encontrar autoanticuerpos positivos característicos de la diabetes mellitus tipo 1 sin que necesariamente el paciente tenga o vaya a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. En muchos casos, en pacientes sanos se puede encontrar anticuerpos positivos para diferentes enfermedades autoinmunes sin necesariamente que el paciente vaya a desarrollar la enfermedad como tal. Por lo tanto, es importante restringir la medición de estos autoanticuerpos para pacientes con manifestaciones sugestivas de diabetes autoinmune. Bien, ahora vamos con la que es un poquito más larga, la diabetes mellitus tipo 2, y es la que más vamos a encontrar en nuestro medio. Bien, vamos con las recomendaciones que nos da la ADA. Entonces, primera recomendación. El cribado o screening para prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 debe ser realizado en base a los factores de riesgo del paciente o en base a la calculadora, a una calculadora de riesgo validada para pacientes asintomáticos. Esta calculadora o esta herramienta les voy a mostrar más adelante. Ya. Las pruebas para prediabetes o diabetes mellitus tipo 2 en personas asintomáticas deben ser consideradas en adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad, bien, que tengan uno o más factores de riesgo, que les voy a enseñar más adelante. Para todas las demás personas, es decir, para aquellas que no tengan sobrepeso u obesidad y que sean adultos, el cribado debe comenzar a partir de los 35 años. Si los resultados de las pruebas son normales, se recomienda repetir el cribado al menos cada 3 años o con mayor frecuencia si es que, por ejemplo, el paciente se ha sumado un factor de riesgo a la vida del paciente, como ejemplo, aumento de peso. Para el cribado de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, es adecuado utilizar la glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicada. Cuando se usa el test de tolerancia oral a la glucosa, recuerden lo que les dije antes, se debe ingerir al menos 150 gramos de carbohidrato al día durante 3 días antes de la realización del examen. Ya, en cuanto al screening y diagnóstico en pacientes pediátricos, el cribado debe ser realizado en base a, o sea, si es que el paciente presenta sobrepeso u obesidad y es mayor de 10 años o ha iniciado ya la pubertad, lo que haya ocurrido primero, y que tengan uno o más factores de riesgo para diabetes. Ya les voy a mostrar más adelante los factores de riesgo. Hay que considerar el cribado para prediabetes o diabetes en personas que reciben ciertos medicamentos como glucocorticoides, estatinas, tiacidas, medicamentos antirretrovirales, particularmente inhibidores de la proteasa o análogos de nucleósido, inhibidores de la retrotranscriptasa, antipsicóticos de segunda generación, puesto que estos medicamentos se ha visto que incrementan el riesgo de prediabetes y diabetes. En personas a las que se les prescriben medicamentos antipsicóticos de segunda generación, hay que realizar el cribado para prediabetes y diabetes al inicio de que el paciente comienza con los medicamentos y repetir de 12 a 16 semanas después. Y si es que está clínicamente indicado, repetir los exámenes de glucosa anualmente. Para pacientes con infección por VIH, deben ser cribados para prediabetes y diabetes con una prueba de glucosa en ayunas antes de comenzar con la terapia antirretroviral, en el momento de iniciar la terapia antirretroviral y 3 a 6 meses después de comenzar o de cambiar la terapia antirretroviral. Si los resultados inicialmente son normales,
se puede controlar anualmente con glucosa plasmática en ayunas. Bien, recordar, muy importante, la diabetes mellitus tipo 2 es multifactorial. Entonces, tenemos como dichos factores a la predisposición genética. Se ha visto que si el paciente tiene familiares de primer grado afectados con diabetes mellitus tipo 2, tiene mayor riesgo. También puede deberse a cambios epigenéticos modulados, principalmente por el estilo de vida o factores de riesgo ambientales. También si es que el paciente presenta obesidad, recordemos que la obesidad puede dar lugar a resistencia a la insulina. También el sedentarismo, el estrés metabólico. A ver, ¿a qué nos referimos con estrés metabólico? Esto principalmente al efecto que tiene la dieta sobre las células beta. Si es que el paciente tiene una alta ingesta de azúcares, de carbohidratos, al tener esta alta ingesta, esto va a repercutir directamente en la célula beta, la cual va a estar produciendo cantidades grandes de insulina. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que se produce de manera continua, por mucho tiempo, grandes cantidades de esta hormona, que recordemos es una hormona de tipo péptido, polipeptídica, esto puede dar lugar a mal plegamiento dentro de la célula beta a nivel del retículo endoplasmático. Y esto puede llegar a conducir a la muerte de la célula, a la muerte de la célula beta, cuando se acumulan proteínas mal plegadas. Y por último, tenemos a la inflamación. Bien, por ejemplo, cuando un paciente tiene obesidad, no solo el simple hecho de tener obesidad conduce a la resistencia a la insulina, sino también la obesidad conduce a la producción de citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa o la interleucina 1 beta, las cuales, principalmente TNF-alfa, se conoce que tiene efecto de resistencia a la insulina. Aquí algo que olvidé mencionar o colocar es al síndrome de ovario poliquístico, que también es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Bueno, aquí ya lo coloqué. Bien, la diabetes mellitus tipo 2 corresponde al 90 a 95% de todos los casos de diabetes mellitus. La mayoría de pacientes tiene sobrepeso u obesidad y hay que saber que a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 que se presenta en la infancia, la diabetes mellitus tipo 2 suele tener una progresión lenta, es decir, no vamos a encontrar hiperglicemia severa al inicio de la enfermedad. También inicialmente vamos a tener niveles de insulina normales a altos, pero estos van a ser relativamente bajos, es decir, no van a compensar las necesidades del organismo eh, para el grado de resistencia a la insulina. Es decir, se va a necesitar más insulina de la que se produce. Aquí los factores de riesgo, ya les mencioné todos en la diapositiva previa, solo mencionar la edad. Mientras mayor es el paciente, mayor va a ser el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Y también la que en pacientes femeninas que hayan presentado diabetes gestacional durante el embarazo, esto es un factor de riesgo para posteriormente desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es importante el screening, como les voy a mencionar más adelante. Bien, ¿qué tenemos que decir en cuanto a la cetoacidosis diabética en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Primero, que es poco común. Es poco común que se acumulen los cuerpos cetónicos, que incremente su producción. Puede ocurrir en individuos que están siendo tratados con insulina, que tienen mala adherencia a la misma o que están recibiendo dosis inadecuada. O bien en pacientes con tendencia a la cetosis, especialmente pacientes afroamericanos ya en los cuales, tal cual como los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el riesgo es mayor si es que tiene un desencadenante, por ejemplo, enfermedad aguda como una infección o un infarto, uso de estimulantes ilícitos, glucocorticoides, antipsicóticos de segunda generación y em, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 presente en los riñones.
que forma parte del tratamiento de la diabetes, cabe mencionar. Si hablamos de diabetes mellitus tipo 2, es importante hablar de lo que es la prediabetes. Recuerden que la diabetes mellitus tipo 1 la conocemos como disglicemia. Este va a ser un factor de riesgo para diabetes mellitus como tal y para enfermedad cardiovascular. Va a estar asociada a hipertensión arterial, a dislipidemias como por ejemplo hipertrigliceridemia, niveles bajos de HDL y altos de LDL y evidentemente obesidad. El diagnóstico va a ser el mismo que el de la disglicemia que les mencioné antes, glucosa en ayunas entre 100 a 125, test de tolerancia oral a la glucosa entre 140 a 199 y hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4. Bien, aquí están los factores de riesgo que debemos considerar para realizar el screening en pacientes menores a 35 años con sobrepeso u obesidad. Bien, eh, primero está paciente de primer grado, perdón, pariente de primer grado con diabetes, raza y etnia de alto riesgo, por ejemplo, afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiático-americanos e isleños del Pacífico. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, nivel de colesterol de tipo HDL menor a 35 miligramos por decilitro o una trigliceridemia mayor a 250 miligramos por decilitro, individuos con síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo o inactividad física, otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina, por ejemplo, obesidad severa o acantosis nigricans. Ya, entonces, si es que el paciente adulto, independientemente de la edad, tiene sobrepeso u obesidad y tiene alguno de estos factores de riesgo, puede ser solo uno, pues realizamos el screening. También para personas con prediabetes, es importante mencionar que deben ser tamizadas anualmente. Las personas que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional deben tener pruebas de por vida al menos cada 3 años porque la diabetes gestacional es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 y para pacientes que no cumplan con ninguno de estos factores de riesgo, los exámenes deben comenzar a los 35 años, independientemente de cualquier otro factor. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse al menos cada 3 años, como mencioné al inicio en las recomendaciones. Ya, pero si es que se suma algún factor de riesgo a la vida del paciente, pues se considera realizar de manera más temprana. Y también considerar el screening en pacientes que tengan VIH, que hayan tenido exposición a medicamentos de alto riesgo o que tienen historial de pancreatitis. Esto para los adultos. Y recuerden, los medicamentos de alto riesgo van a ser los glucocorticoides, las estatinas, los inhibidores del PCSK9, que es para el tratamiento de hipercolesterolemia, tiacídicos, antirretrovirales, particularmente los inhibidores de la proteasa y los análogos de nucleósido, estos últimos se sabe que pueden generar lipohipertrofia o lipodistrofia, lo cual puede llevar a resistencia a la insulina y antipsicóticos particularmente de segunda generación. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo en niños. Recuerden, vamos a realizar el screening en pacientes mayores de 10 años o que ya hayan iniciado la pubertad, lo que haya sucedido primero, que tengan sobrepeso, y esto se va a definir como que se encuentren en más del percentil número 85, u obesidad, más del percentil 95, y que tengan alguno de estos factores de riesgo, solo uno. Historia materna de diabetes o diabetes gestacional durante la gestación del niño. Aquí olvidé colocar la casilla de nivel de evidencia. Este es un nivel de evidencia tipo A. Historia de familiar de diabetes con diabetes tipo 2 en parientes de primer o segundo grado, igual manera tipo A. Raza y etnia de alto riesgo, como nativos americanos, afroamericanos, latinos, asiático-americanos e isleños del Pacífico. Signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con resistencia a la insulina, como acantosis nigricans,
hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico o bajo peso al nacer para la edad gestacional. Y eso básicamente en cuanto al screening en pacientes no adultos. Y aquí recordemos que es adecuado utilizar cualquiera de estos exámenes como parte del screening y diagnóstico. Y algunas consideraciones finales en cuanto al diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 es que vamos a considerar el screening también en pacientes con enfermedad periodontal. Es decir, si es que hay algún odontólogo que me está escuchando o algún médico que tenga algún conocido odontólogo, puedes informarle que si es que les llega un paciente con enfermedad periodontal, la cual se ha asociado a diabetes mellitus tipo 2, realizar screening o considerar realizar screening para diabetes. Y esta es precisamente la herramienta que les mencioné al inicio en las recomendaciones. Está validada por la ADA y si es que tenemos un puntaje de 5 o más, hay que considerar el screening para diabetes. Ahora vamos con la diabetes pancreatogénica. Las recomendaciones de la ADA son las siguientes. Vamos a realizar cribado de diabetes en personas dentro de los 3 a 6 meses posteriores a un episodio de pancreatitis aguda y anualmente a partir de entonces. Se recomienda el cribado anualmente para la diabetes en personas con pancreatitis crónica. El nivel de evidencia es E. Para pacientes con fibrosis quística, por otro lado, se va a realizar cribado anual para diabetes relacionada con fibrosis quística con una prueba de tolerancia oral a la glucosa a partir de los 10 años en todas las personas con esta enfermedad, si es que no se les ha diagnosticado previamente. No se recomienda la prueba de hemoglobina glicada como prueba de cribado para personas con fibrosis quística debido a que tiene baja sensibilidad en relación al test de tolerancia oral a la glucosa. Eh, Sin embargo, si es que se detecta un valor mayor a 6,5 o 6,5 de hemoglobina glicada, esto es consistente con un diagnóstico de diabetes asociada a fibrosis quística. Es decir, no se recomienda como tal, como principal opción, la hemoglobina glicada, pero si ya se detecta que está elevada, pues esto nos sirve como criterio. A partir de 5 años después del diagnóstico de fibrosis quística, recomienda el monitoreo, perdón, de diabetes asociada a fibrosis quística, se recomienda el monitoreo anual de complicaciones de la diabetes, por ejemplo, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Y ahora vamos con las etiologías de la diabetes pancreatogénica. Puede estar relacionada a pancreatitis. Un solo episodio de pancreatitis aguda puede conducir al desarrollo de diabetes, también por traumatismo, por fibrosis quística. Y si se preguntan por qué la fibrosis quística puede conducir a diabetes. Vamos a ver. Entonces, a nivel de los conductos del páncreas, se producen secreciones. Estas secreciones, como en otras partes del cuerpo en la fibrosis quística, pueden hacerse o volverse espesas, lo cual puede generar obstrucción, que hace que la secreción de las enzimas pancreáticas se quede a nivel de los conductos y genere inflamación. Y esta inflamación va a ser crónica, lo cual conduce al daño no solo del páncreas exócrino, sino también del páncreas endocrino. Después tenemos la hemocromatosis, la acumulación de hierro a nivel del páncreas, asociado también a neoplasia, a resección quirúrgica y a pancreatopatía fibrocalculosa, ya la cual se acumula o se generan cálculos a nivel del páncreas. Algunas consideraciones importantes en cuanto a la diabetes asociada a pancreatitis está que un solo episodio, como les mencioné, puede conducir a diabetes mellitus. El riesgo va a ser mayor conforme más episodios de pancreatitis tenga el paciente. Va a tener un riesgo similar de complicaciones microvasculares en relación a la diabetes mellitus tipo 2. Se debe evitar terapias de reductoras de glucosa basadas en incretinas como análogos del GLP-1
puesto que esto se ha visto que está asociado a mayor riesgo de pancreatitis. Y en estos casos se ha visto que suele requerirse terapia con insulina de manera temprana. Algunas características distintivas de la diabetes asociada a pancreatitis para poder diferenciarla de otros tipos es que va a estar asociado a niveles bajos de elastasa fecal. Podemos apreciar alteraciones pancreáticas en la imagen. Va a haber ausencia de anticuerpos antislotes y va a haber no solo deficiencia de insulina, sino también de glucagón. Por otro lado, en cuanto a la diabetes asociada a fibrosis quística, eh, consideremos que va a ocurrir en el 20% de los adolescentes con fibrosis quística y en el 40-50% de los adultos afectados por esta enfermedad. Está asociado a mayor mortalidad en relación a la a diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 por las diferentes alteraciones que pueden tener los pacientes, incluidas pulmonares. El diagnóstico temprano se ha asociado con mayor preservación de la función pulmonar. Entonces, si hay un beneficio de su diagnóstico temprano en quienes tienen fibrosis quística y han desarrollado pérdida de peso o les cuesta ganar peso, está indicado el screening. Antes de los 10 años, el screening antes de los 10 años se ha visto que no está asociado a algún beneficio. Permite identificar el riesgo de progresión, pero como les digo, no hay beneficio en el peso, talla, en el IMC o en la función pulmonar en el paciente. Ahora vamos con la diabetes post-trasplante. Las recomendaciones que da la ADA es que después de un trasplante de órgano se debe realizar cribado de hiperglucemia. Un diagnóstico formal de diabetes post-trasplante es mejor realizarlo una vez que el individuo está estable con un plan inmunosupresor y en ausencia de infección aguda. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es la prueba de elección para estos casos y se debe utilizar planes inmunosupresores que hayan demostrado proporcionar los mejores resultados para los pacientes trasplantados, independientemente del riesgo de diabetes mellitus post-trasplante. Es decir, como sabemos, los glucocorticoides pueden generar diabetes, generan hiperglucemia. Pero aquí hacemos un balance, bien, aquí hacemos un balance entre el beneficio y el riesgo que asociado al uso de estos medicamentos. Y lo que dice la evidencia es que mayor va a ser el riesgo de utilizar medicación inmunosupresora no efectiva versus usarla efectiva en relación al riesgo de desarrollar diabetes, puesto que si el paciente desarrolla rechazo al injerto, pues va a tener mayor riesgo de mortalidad que si desarrolla diabetes asociada al medicamento inmunosupresor efectivo. La diabetes post-trasplante está asociada a un mayor riesgo cardiovascular y de enfermedad renal crónica. Hay un mayor riesgo de rechazo, infección y rehospitalización en quienes no se logra un control de glicemia adecuada. Se sabe que la hiperglicemia es común durante el periodo temprano post-trasplante, debido a que es evidentemente un evento estresor. El 90% de los pacientes con trasplante renal desarrolla hiperglicemia durante las primeras semanas, pero en la mayoría de casos es autolimitado. En cuanto a la terapia inmunosupresora, como les mencioné, el riesgo de rechazo supera al riesgo de desarrollar diabetes con los mismos. Por lo tanto, aquí el objetivo va a ser tratar la hiperglicemia independientemente del inmunosupresor utilizado. No vamos a quitar el inmunosupresor. Y finalmente, el diagnóstico suele realizarse al menos 45 días después del trasplante, cuando se haya mantenido terapia inmunosupresora estable y no haya infección aguda. Ya nos falta dos diabetes más. Vamos con la diabetes monogénica. En este caso, las recomendaciones que nos da la ADA es que, independientemente de la edad actual, todas las personas diagnosticadas con diabetes en los primeros 6 meses de vida deben someterse inmediatamente a pruebas genéticas para diabetes neonatal. Los niños y adultos jóvenes que no presentan características típicas de diabetes tipo 1 o tipo 2 y que tienen antecedentes familiares de diabetes en generaciones sucesivas
lo cual sugiere un patrón de herencia autosómica dominante, deben someterse a pruebas genéticas para diabetes tipo MODI. En ambos casos, se recomienda la consulta con un centro especializado en genética, evidentemente. Los síndromes de diabetes monogénica representan menos del 5% de las diabetes y se asocian a disfunción de célula beta, es decir, la célula beta no va a producir adecuadamente la insulina. Vamos a dividirlo en diabetes neonatal y en diabetes MODI o diabetes de la juventud de inicio en la madurez. En cuanto a la diabetes neonatal, el debut suele ser antes de los 6 meses. Bien, esto nos va a permitir diferenciarlo de la diabetes mellitus tipo 1, en la cual recuerden que la seroconversión va a producirse típicamente después de los 6 meses. En este caso, el debut suele ser antes de los 6 meses. ¿Ya? Y aquí el 80 al 85% de casos se debe a una causa monogénica. Aquí se divide en diabetes neonatal transitoria, la cual se suele asociar a sobreexpresión de genes en el cromosoma 6q24, o la diabetes permanente, la cual está asociada a mutaciones autosómicas dominantes. Por ejemplo, tenemos que está asociado a las subunidades o a los genes que codifican para la subunidad del canal de potasio dependiente de ATP de la célula beta, por ejemplo, la subunidad KIR 6.2, y aquí su gen, y la subunidad SUR1, la cual recordemos es la que es a la cual se suelen unir las sulfonilureas. Después tenemos la vía E y F2 y el gen de la insulina. En todos los casos vamos a requerir exámenes genéticos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir guiar o individualizar el tratamiento. Del 30 al 50% de personas con mutaciones relacionadas a el canal de potasio o a las subunidades del canal de potasio dependiente de ATP de la célula beta mejoran con dosis altas de sulfonilureas. Ahora vamos con la diabetes MODI. Las características son que suele iniciar antes de los 25 años, tiene un rasgo de herencia autosómico dominante, es que han visto asociados 13 genes o mutaciones en 13 genes al desarrollo de diabetes tipo MODI, y de igual manera como la diabetes neonatal se asocia a disfunción de la célula beta. Los más comunes van a ser diabetes MODI 3, MODI 2, MODI 3, MODI 1 y MODI 5. El MODI 2 se asocia a una mutación en el gen de la glucoquinasa. El MODI 3 al factor nuclear hepático 1A. MODI 1 al factor hepático nuclear 4A y MODI 5 al factor hepático nuclear 1B. Vamos con las características de cada uno de estos tipos más comunes. En cuanto al MODI 2, lo importante aquí es que si lo reconocemos, vamos a saber que estos pacientes no suelen requerir terapia medicamentosa. Y la hiperglicemia que se desarrolla en estos pacientes suele ser en ayunas y suele ser leve. Claramente, si es que el paciente tiene factores de riesgo adicionales, por ejemplo, para diabetes mellitus tipo 2, aquí ya el paciente va a requerir probablemente tratamiento con medicamentos. Tanto MODI 3 como MODI 1, y esto es muy importante, van a responder a dosis bajas de sulfonilureas. En el caso de MODI 5, estos va a estar asociados a quistes renales y malformaciones uterinas que pueden conducir a infertilidad. La importancia del diagnóstico genético va a ser el tratamiento individualizado. ¿En qué pacientes vamos a considerar el diagnóstico genético? En todos los que tengan las siguientes características. Diagnóstico de diabetes mellitus en niñez o adultez temprana, diagnóstico de diabetes mellitus durante los primeros 6 meses de vida, diabetes atípica en la cual no haya obesidad, ni anticuerpos, ni alteraciones metabólicas, múltiples miembros de la familia con diabetes mellitus atípica e hiperglicemia en ayunas leve, entre 100 a 150 miligramos por decilitro. Y finalmente, algo que es importante es que en la mayoría de casos, la detección de autoanticuerpos para diabetes mellitus tipo 1, especialmente cuando encontramos varios anticuerpos positivos y en altas concentraciones, va a excluir la necesidad de exámenes
para exámenes genéticos para estas diabetes monogénicas, puesto que aquí probablemente la causa va a ser diabetes mellitus tipo 1. Y por último, vamos con la diabetes gestacional. Vamos con las recomendaciones. En individuos que están planeando un embarazo, se debe realizar el tamizaje en aquellos con factores de riesgo, que son los mismos que les había mencionado previamente. Considerar realizar pruebas en todos los individuos en edad fértil para detectar prediabetes o diabetes no diagnosticada. Antes de las 15 semanas de gestación, realizar pruebas en toda paciente con factores de riesgo para detectar diabetes no diagnosticada en la primera visita prenatal, utilizando criterios diagnósticos estándar si no se ha realizado el cribado preconcepcional. Vamos a considerar realizar pruebas en todas las pacientes para detectar diabetes no diagnosticada en la primera visita prenatal, utilizando los criterios diagnósticos estándar si no se realizó un cribado preconcepcional. Aquí básicamente está repitiendo lo mismo de la recomendación anterior. Antes de las 15 semanas de gestación, se debe realizar un cribado para detectar el metabolismo anormal de la glucosa e identificar a las pacientes que tienen un mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo y en el recién nacido. Estas pacientes son más propensas a necesitar insulina y tienen un alto riesgo de posteriormente desarrollar diabetes mellitus, incluso después del embarazo. El tratamiento temprano para pacientes con metabolismo anormal de la glucosa puede proporcionar beneficio. Aunque esto más va a la parte de tratamiento, no sé qué hace en la parte de diagnóstico, pero bueno. Se debe realizar el cribado para detectar metabolismo anormal de la glucosa con disglucemia utilizando los siguientes criterios. Una glucosa en ayunas, una glucosa plasmática en ayunas de entre 110 a 125 o una hemoglobina glicada de entre 5,9 a 6,4. Aquí cambia. Recordemos que en los pacientes que en los pacientes no embarazados va a ser 5,7. Realizar el cribado para diabetes gestacional entre las 24 y 28 semanas de gestación en pacientes embarazadas que no hayan sido previamente diagnosticadas con diabetes o metabolismo normal de la glucosa de alto riesgo detectado previamente en el embarazo actual. Realizar el cribado en individuos con diabetes gestacional para detectar prediabetes o diabetes entre 4 y 12 semanas después del parto, utilizando el test de tolerancia oral a la glucosa y los criterios diagnósticos no relacionados con el embarazo. Es decir, 4 a 12 semanas después vamos a realizar screening, tal como lo realizaríamos en cualquier paciente adulto estándar. Los individuos o las pacientes con antecedentes de diabetes gestacional deben someterse a un cribado de por vida para detectar el desarrollo de prediabetes o diabetes al menos cada 3 años. ¿Cuál es la importancia de detectar la diabetes mellitus gestacional? Es debido a que esta aumenta el riesgo de varias complicaciones obstétricas y del feto y neonatales, como defectos del nacimiento, preeclampsia, macrosomía, distocia de hombro, labor pretérmino, mortalidad perinatal, ingreso a UCI neonatal y un nacimiento de un neonato pequeño perdón, un feto pequeño para la edad gestacional. Y entonces, si detectamos de manera temprana y realizamos el manejo adecuado, se reduce el riesgo de todas estas complicaciones. Ya, algo que no se recomienda utilizar es la hemoglobina glicada después de la semana 15, puesto que aquí no vamos a diferenciar si la diabetes es pregestacional o gestacional. El riesgo de complicaciones va incrementando proporcionalmente a la glicemia a partir de la semana 24. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para el screening y diagnóstico de diabetes gestacional? Hay dos. Hay la estrategia de un paso y la estrategia de dos pasos. ¿En qué consiste estas estrategias? Que podemos utilizar cualquiera de ellas. Y entonces en la de un paso
consiste en realizar un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa con medición de la glucosa plasmática cuando la paciente esté en ayunas a las 1 y 2 horas después de haber recibido la solución con glucosa entre las semanas 24 y 28 de gestación, si es que no se ha detectado previamente diabetes. El test debe realizarse por la mañana después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas, tal como en el paciente estándar, sin embarazo. Y el diagnóstico se va a realizar cuando se cumplen o se excede cualquiera de los siguientes valores de glucosa plasmática. En ayunas, si es que se excede 92 miligramos por decilitro, a la 1 hora después de haber ingerido la solución de 75 gramos de glucosa, si es que excede de 180 miligramos por decilitro, o a las 2 horas, si es que excede 150 miligramos por decilitro. Entonces aquí vamos a utilizar valores diferentes al paciente que sin embarazo. La estrategia de 2 pasos, por otra parte, consiste en: paso uno, realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en este caso con 50 gramos de glucosa, sin que la paciente esté en ayuno, con medición de la glucosa plasmática a la hora 1, entre la semana 24 a 28, si es que no se ha diagnosticado previamente diabetes. Ya, si el nivel de glucosa plasmática medido 1 hora después de la carga es mayor a 130, 135 o 140, hay que proceder con un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos, ¿ya? Entonces, si es que tenemos este resultado, vamos con el paso 2. Vamos a utilizar el test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos en la paciente en ayunas, ¿ya? Y el diagnóstico de diabetes gestacional se va a realizar eh, con varias mediciones, con la medición de glicemia en ayunas a la 1, 2 y 3 horas después del test, y se va a realizar cuando se cumplen o excedan los siguientes valores. En ayunas, más de 95 miligramos por decilitro; a la hora, más de 180; a las 2 horas, más de 155; y a las 3 horas, más de 140 miligramos por decilitro. Una consideración importante es que la estrategia de un paso se ha visto que está asociada a una mayor incidencia de diabetes gestacional. Identifica 2 veces más pacientes con diabetes gestacional versus la estrategia de 2 pasos. El beneficio de esto es que se ha asociado a un mayor screening después del embarazo. Y bien, eso ha sido todo en cuanto al diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus en base a la ADA 2024. Si es que el video te sirvió, que es lo más importante, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con tus compañeros o colegas.